Toda civilización majestuosa atraviesa una era crepuscular donde el viejo orden agoniza para que uno nuevo resurja de las cenizas y el fuego de la batalla. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia la legendaria época de los Tres Reinos, un periodo turbulento donde el destino de la antigua China no solo pendía del filo de las espadas, sino que se forjaba en las sombras de la intriga y la astucia desmedida. A lo largo de este relato, trazaremos el sendero desde el colapso de la otrora todopoderosa dinastía Han y la anarquía de las revueltas campesinas, hasta la anhelada unificación de un imperio bajo un nuevo estandarte. Te aguarda una epopeya marcada por el ascenso de tiranos implacables y el desmoronamiento de capitales milenarias. Descubrirás los enigmas de estrategas prodigiosos, capaces de someter a ejércitos enteros sin desenvainar un arma, y serás testigo de cómo la sed de grandeza de un puñado de hombres transformó una vasta nación en un tablero de ajedrez donde el juego no tenía fin. Si te cautiva esta odisea, te invito a darle a me gusta, dejar un comentario sobre qué pasaje de la historia te gustaría explorar en el futuro y, por supuesto, suscribirte a mi canal Historia Soñolienta para no perderte ninguna de nuestras travesías en el tiempo. Que disfrutes de este viaje sonoro. Durante el siglo II de nuestra era, el fastuoso imperio Han se asemejaba a un árbol centenario. Aunque su frondosa copa aún proyectaba una sombra imponente, sus raíces llevaban tiempo pudriéndose bajo la tierra. A lo largo de 400 años, este linaje había encarnado la paz y la opulencia, pero al llegar el año 180, el abismo parecía insalvable. La figura del emperador había quedado reducida a un frágil espejismo, un mero telón de fondo tras el cual se libraba una carnicería política entre las facciones palaciegas. El epicentro de esta podredumbre institucional lo conformaban los eunucos, siervos de absoluta confianza del monarca que, de manera paulatina e insidiosa, habían secuestrado las riendas del Estado. 10 de estos cortesanos de altísimo rango, conocidos popularmente como los 10 asistentes regulares, lograron tejer una telaraña que aisló por completo al inexperto emperador Ling del mundo exterior. En la penumbra de los pasillos, mercadeaban con los cargos públicos a cambio de fortunas incalculables, imponían tributos asfixiantes y aniquilaban sin piedad a cualquier magistrado íntegro que osara apelar a la conciencia del soberano. Mientras en las cortes de Luoyán los nobles se atiborraban de manjares y se repartían el oro, las zonas rurales languidecían bajo el azote de incontables catástrofes naturales. El caudaloso río amarillo se desbordaba con una furia inusitada, arrasando las cosechas y arrebatando el hogar a millones de almas. El hambre se erigió como un jinete apocalíptico que cabalgaba a diario junto a los campesinos. La desesperación empujaba a las familias a alimentarse de hierbas y cortezas de árboles, al tiempo que los graneros imperiales permanecían herméticamente sellados para los plebeyos, y los burócratas, implacables, exigían el pago de impuestos sobre tierras yermas. En medio de este sofocante clima de desolación, la fe en un milagro salvador germinó con fuerza. La chispa fue encendida por un hombre llamado San Jiao. Autoproclamado como el Gran Maestro, comenzó a divulgar una doctrina que bautizó como el Camino de la Paz. Su mensaje era tan poético como subversivo. El viejo cielo azul, representación de la agónica dinastía Han, había perecido, y era el momento de que un nuevo cielo amarillo se alzara para instaurar una era de prosperidad universal. Su verbo se propagó como un incendio en un bosque seco. Curaba a los afligidos con agua bendecida y ritos místicos, lo que a los ojos de una plebe exhausta lo convertía en una deidad terrenal. En un abrir y cerrar de ojos, logró aglutinar bajo su manto a cientos de miles de devotos. Para sellar su fraternidad y proclamar la llegada del nuevo orden, los rebeldes ciñeron sus frentes con pañuelos amarillos. Hacia mediados de la década de los 80 del siglo II, una insurrección de dimensiones colosales sacudió los cimientos de China. Mareas inmensas de turbantes amarillos tomaron ciudades por asalto, redujeron a cenizas los edificios gubernamentales y ajusticiaron a los funcionarios corruptos. Aquello no era una simple escaramuza periférica, era una conflagración que amenazaba con devorar el imperio entero. En Luoyán, la corte finalmente despertó de su letargo y midió la verdadera magnitud del abismo. Las autoridades, acorraladas, tuvieron que admitir que las legiones regulares eran incapaces de frenar a las hordas fanáticas de San Jiao.
En un intento desesperado por aferrarse a la corona, el monarca promulgó un edicto que facultaba a los gobernadores locales y a las familias nobles a reclutar milicias privadas para sofocar el alzamiento. Aquel decreto firmó la sentencia de muerte del poder centralizado. Sin saberlo, el imperio había entregado en bandeja de plata a los caudillos provinciales la legitimidad para comandar ejércitos autónomos. Es precisamente en este lodazal manchado de sangre donde empiezan a forjarse las leyendas que protagonizarían el periodo de los Tres Reinos. Entre aquellos que acudieron a la llamada de las armas despuntaba Cao Cao, un joven que pronto revelaría un genio táctico deslumbrante y un carácter férreo. En otro rincón de la geografía china, daba sus primeros pasos Liu Bei, un idealista que, junto a sus hermanos jurados, los colosales guerreros Guan Yu y Zhang Fei, prestó juramento de amparar al pueblo y restituir la majestad del trono. Por el sur, la fama de Zhang se expandía como la pólvora. Su fiereza desmedida y su temeridad en la vanguardia le valieron el apodo del tigre de Jiangdong. Por aquel entonces, todos marchaban hombro con hombro frente al enemigo común, ignorando por completo que el caprichoso destino los convertiría en adversarios encarnizados, dispuestos a despedazarse por el dominio de una patria fracturada. La cruzada contra los turbantes amarillos resultó ser una carnicería interminable. Pese a carecer de una cúpula militar experimentada, el fervor ciego de los sublevados los transformaba en bestias letales. No obstante, tras el deceso de Zhang Jiao por enfermedad y la caída de sus hermanos en el fragor de la batalla, la resistencia unificada se desintegró en múltiples guerrillas inconexas. Al asomarse el final de la década de los 80, el grueso de las llamas rebeldes había sido sofocado, pero el coste de esa victoria fue un veneno mortal para el corazón de Han. La geografía entera era un cementerio de ruinas, la economía se hallaba paralizada y los muertos, víctimas tanto del acero como de las hambrunas posteriores, se contaban por millones. Lo más trascendental, sin embargo, fue que el trono imperial en Luoyang soltó para siempre las riendas del país. Generales y gobernadores, habiendo saboreado el néctar del poder militar absoluto, ya no estaban dispuestos a rendir pleitesía a un monarca de cristal y a su séquito de avariciosos eunucos. El polvorín estaba rebosante, tan solo faltaba una chispa para detonar el verdadero apocalipsis. Ese chispazo llegó con la muerte repentina del emperador Ling. Luoyang se hundió de inmediato en el más puro caos. Los herederos legítimos apenas eran unos niños, y la pugna entre la facción de los eunucos y los familiares de la emperatriz viuda degeneró en un baño de sangre dentro de los propios recintos palaciegos. El bando de los parientes estaba liderado por el general He Jin, quien tomó la temeraria decisión de erradicar para siempre a los eunucos pidiendo auxilio militar a los caudillos de las provincias. El más temible de todos los que respondieron al llamado fue Don Suo, un señor de la guerra brutal, carente de cualquier brújula moral, que lideraba ejércitos curtidos en las hostiles fronteras del oeste. La era del Gran Orden había colapsado, abriendo de par en par las puertas a un siglo de conflictos inagotables. Mientras Don Suo avanzaba con paso pesado hacia la capital, la tragedia se precipitó en Luoyang. Los eunucos, alertados de la inminente purga, tendieron una emboscada a He Jin en las entrañas del palacio y le rebanaron el cuello. Ciegos de furia, los guardias del general asesinado irrumpieron en los aposentos privados y desataron una cacería abominable, masacrando a todo varón sin barba bajo la sospecha de pertenecer a la casta de los eunucos. En este escenario de anarquía total, las huestes de Don Suo atravesaron las puertas de la metrópoli. El caudillo se topó con una ciudad consumida por las llamas y descubrió que el pequeño emperador y su hermano habían huido despavoridos. Tras darles alcance, Don Suo se erigió como su protector oficial, aunque no tardó en desenmascarar sus verdaderas intenciones. No entró en Luoyang como un mesías, sino como un conquistador implacable. Hombre corpulento y de modales toscos, repudiaba la sutileza de los nobles y prefería zanjar cualquier disputa con el filo de la espada. Su primer acto como dictador fue una demostración de soberanía absoluta. Destronó públicamente al joven monarca legítimo y colocó en su lugar a su hermano menor, quien pasaría a la posteridad como el emperador Xian. El antiguo líder y su madre fueron envenenados poco después por orden expresa del tirano. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de la burocracia, pero nadie osó levantar la voz.
El argumento más persuasivo de Don Suo tenía nombre y apellidos. Lu Bu, el guerrero más mortífero de la época. Dotado de una fuerza sobrehumana y una pericia ecuestre inigualable, era conocido como el general volador. Don Suo lo había comprado con cofres rebosantes de oro y un corcel de leyenda llamado Liebre Roja, persuadiéndolo para que traicionara y decapitara a su antiguo señor. La tiranía impuesta en Luoyang superó los límites de la pesadilla. Los soldados del régimen saqueaban las residencias señoriales, ultrajaban a las mujeres y pasaban por las armas a todo aquel que les resultara sospechoso. El dictador llegaba al extremo de irrumpir en las cámaras imperiales y dormir en el mismísimo lecho del soberano, un sacrilegio sin precedentes. Los impuestos subieron hasta asfixiar a los vasallos, y la más leve queja se castigaba con ejecuciones dantescas. El pánico paralizó a los capitalinos, pero en las afueras, la semilla de la resistencia empezaba a germinar. En el año 190, un funcionario sediento de gloria llamado Yuan Shao envió misivas a todos los rincones del territorio, exhortando a los líderes regionales a tejer una alianza para purgar al imperio de aquella bestia. Así nació una coalición monumental conformada por 17 señores de la guerra. En sus filas marchaban veteranos de la lucha contra los turbantes amarillos. El propio Yuan Shao, Cao Cao, Sanjian y la hermandad liderada por Liu Bei. Este colosal ejército enfiló hacia Luoyang con la esperanza de fulminar al déspota de un solo golpe. Al percibir que sostener la ciudad frente a las fuerzas combinadas de toda la nación era una misión suicida, Don Suo tomó una decisión espeluznante. Ordenó el éxodo forzoso de cientos de miles de ciudadanos hacia Chang'an, la milenaria capital occidental, en lo que se convirtió en una auténtica marcha de la muerte. Antes de partir, sus secuaces prendieron fuego a Luoyang. Aquella urbe majestuosa, forjada a lo largo de los siglos y faro cultural del este, quedó reducida a escombros y cenizas. Templos, archivos históricos y bibliotecas invaluables fueron devorados por la lumbre. Para rematar su macabra obra, el tirano profanó los mausoleos de los antiguos emperadores, saqueando sus tesoros para pagar a los mercenarios. Las tropas aliadas penetraron en una ciudad vacía y envuelta en humo. Sin embargo, en lugar de dar caza al enemigo, los comandantes se enzarzaron en disputas mezquinas por las migajas de poder y los escasos botines que quedaban entre las ruinas. La hermandad se resquebrajó con la misma rapidez con la que había emergido. El clima de desconfianza llegó a su cenit cuando Sanjian halló el sello imperial, el máximo símbolo de la autoridad celestial, en el fondo de un pozo abandonado y lo trasladó en secreto hacia el sur. Desprovistos de un objetivo común, la liga se disolvió y cada caudillo retornó a sus dominios, erigiéndose en la práctica como reyesuelos independientes. Mientras tanto, Don Suo se atrincheró en Chang'an, sintiéndose invulnerable tras sus murallas ciclópeas. Mandó construir para sí mismo la inexpugnable fortaleza de Mei, donde almacenó víveres suficientes para resistir durante 30 años. Estaba convencido de que su reinado de terror duraría eternamente mientras contara con la lealtad del invencible Lu Bu. Irónicamente, esa misma certeza fue la arquitecta de su perdición. El ministro Wang Yun, uno de los últimos nostálgicos de la grandeza Han, comprendió que donde el acero había fracasado, la intriga podría triunfar. Conocía bien la arrogancia volátil de Lu Bu y la insaciable lascivia de Don Suo. Utilizando como cebo la belleza deslumbrante de su hija adoptiva, Diao Chan, Wang Yun sembró la discordia entre el monstruo y su paladín. Cegado por un cóctel de pasión enfermiza y resentimiento ante los constantes desprecios de su amo, Lu Bu mordió el anzuelo. En el año 192, durante una ceremonia de gala en palacio, el general volador alzó repentinamente su temible alabarda y, ante los ojos atónitos de toda la corte, partió en dos a Don Suo. La noticia corrió como un reguero de pólvora y las calles de Chang'an estallaron en un júbilo delirante. Cuentan los relatos que el inmenso cadáver del dictador fue expuesto en la plaza pública, donde el pueblo enardecido incrustó mechas en sus heridas, las cuales ardieron durante días alimentadas por la propia grasa del coloso. La caída de Don Suo trajo un suspiro de alivio, pero el espejismo de la paz se desvaneció al instante. El sistema imperial había muerto.
Luoyang era un cementerio de cenizas, el gobierno central era un fantasma y el emperador no era más que un rehén de lujo en manos de aquel que dominara el ejército más numeroso. Se avecinaba una época donde el derecho a reinar no brotaba de la sangre azul, sino de la sagacidad personal y la fuerza bruta. En el horizonte despuntaba la figura de un hombre que había tomado buena nota del hundimiento del tirano y estaba decidido a esculpir un nuevo mundo bajo sus propias condiciones. Cao Cao. A diferencia de su gran rival, el aristócrata Yuan Shao, no poseía un linaje ilustre. Sin embargo, estaba armado con una mente afilada como una navaja, una voluntad de titanio y el raro don de olfatear oportunidades donde el resto solo veía el abismo. Su escalada hacia la cima comenzó en la provincia de Jiangsu. Allí se topó con los vestigios de los turbantes amarillos, que aún representaban un peligro latente. En lugar de pasar a cuchillo a los insurrectos rendidos, Cao Cao demostró una visión de futuro inusitada. Incorporó a cientos de miles de guerreros a sus propias filas, moldeando con ellos la columna vertebral de lo que pronto sería una maquinaria bélica imparable. Aquellos hombres, conocidos como las tropas de King Zhou, le juraron lealtad eterna a él y no a un monarca distante. Aquella supremacía militar pronto mutó en un colosal peso político. En el año 196, el destino le otorgó su mayor trofeo. El joven emperador Xian, hastiado de ser perseguido por los antiguos generales de Dongzhou, logró escapar de la devastada Luoyang. Mientras otros caudillos dudaban sobre si acoger a un monarca desvalido supondría una carga innecesaria, Cao Cao actuó como un relámpago. Salió al encuentro del séquito imperial y cobijó al soberano bajo su escudo. De inmediato, trasladó la corte a la ciudad de Suchang, convirtiéndola en su bastión personal. Este movimiento maestro metamorfoseó su estatus para siempre. Dejó de ser un mero aspirante para coronarse como el primer ministro del imperio, dictando órdenes respaldadas por la firma del emperador legítimo. A partir de entonces, desenvainar la espada contra su voluntad equivalía a una traición contra el trono. Él mismo definió esta táctica como el arte de gobernar a los vasallos manejando al Hijo del Cielo. Ante la ley, sus matanzas eran guerras santas, aunque todos sabían en silencio que los hilos del país los movía una sola mano. Cao Cao comprendía a la perfección que las batallas largas se ganaban tanto con acero como con trigo. Implementó un audaz sistema de colonias militares donde sus soldados, en tiempos de paz, cultivaban las llanuras yermas. Esto garantizó una red de suministros inagotable, liberándolo de la necesidad de saquear a los campesinos. El orden absoluto que imperaba en sus dominios atrajo a burócratas y eruditos brillantes que buscaban refugio frente a la barbarie circundante. Elevando el mérito por encima del linaje, logró rodearse de las mentes más prodigiosas de la era. A pesar de sus proezas, en las estepas del norte aguardaba su enemigo más formidable. Yuan Shao. Este aristócrata, respaldado por 4 generaciones de grandeza, reinaba sobre 4 provincias rebosantes de riquezas y comandaba una horda que empequeñecía a las legiones de Cao Cao. Yuan Shao menospreciaba a su adversario, tildándolo de plebeyo arribista, y saboreaba de antemano una victoria inminente. La colisión de estos dos titanes era inevitable. En el año 200, sus ejércitos chocaron en el apocalíptico campo de batalla de Guandú. Aquella contienda se cinceló en la memoria china como un evento que cambió el curso del tiempo. Yuan Shao movilizó a las orillas del río Amarillo a 100.000 soldados de élite, mientras que Cao Cao apenas contaba con 40.000 almas a su disposición. Guiado por la soberbia, el noble maniobraba con letargo, fiándolo todo al peso de sus números. En contraste, Cao Cao apostó por la velocidad y las sombras del espionaje. En el punto de máxima agonía, sus espías desvelaron el paradero del gigantesco almacén de víveres enemigo, situado en la localidad de Buchao. Empuñando las riendas de un pelotón de caballería, Cao Cao ejecutó un asalto nocturno de una audacia feroz, reduciendo a cenizas hasta el último grano de las reservas enemigas. El resplandor del infierno incendiando su sustento devoró el coraje de la gran armada del norte. El pánico provocó deserciones en masa, miles de hombres rompían filas para pasarse al bando ganador. El invencible ejército colapsó en un suspiro. Yuan Shao tuvo que huir despavorido, rodeado por unos escasos cientos de jinetes,
para finalmente morir en la oscuridad, devorado por la humillación y la enfermedad. Durante los siguientes 7 años, Cao Cao se dedicó a triturar sin piedad a los herederos de su difunto rival, anexionándose sistemáticamente todas las tierras del norte. Hacia el año 207, ya no había quien discutiera su título de amo y señor de la mitad septentrional de China. Ahogó en sangre las incursiones de las tribus bárbaras fronterizas e hizo florecer de nuevo los campos de cultivo. Sostenía entre sus puños una omnipotencia que la nación no conocía desde el apogeo de la dinastía Han. Reformó los códigos penales, garantizó ascensos basados en el valor puro y ordenó la construcción de palacios deslumbrantes como espejos de su propia inmensidad. Sin embargo, no era solo un carnicero de los campos de batalla, también brillaba como un poeta excelso que cantaba a la crudeza de la guerra y a la belleza efímera de la vida. Con todo, la historia lo recordaría como un ser envuelto en sombras, frecuentemente catalogado como el héroe despótico. No titubeaba al exterminar a linajes enteros y atisbaba la más leve amenaza a su trono. Su escalofriante máxima, en la que aseguraba que prefería traicionar a toda la humanidad antes de permitir que la humanidad lo traicionara a él, fue el pilar de su tiranía. Una vez domado el norte, clavó sus ojos de halcón en el sur, apuntando a las turbulentas aguas del gran río Yangtze. Creía firmemente que su destino de someter bajo un mismo yugo a toda la tierra bajo el cielo estaba a punto de cumplirse. Solo faltaba, según sus cálculos, erradicar a unos pocos líderes rebeldes en el mediodía para sellar el final de la fragmentación. En el año 208, levantó la armada más monstruosa que los tiempos recordaran, alcanzando, de acuerdo a las antiguas crónicas, la escalofriante cifra de 800.000 hombres. El imperio entero contuvo la respiración, aguardando el golpe final que elevaría a Cao Cao a la categoría de deidad absoluta. No obstante, justo en la cúspide de su soberbia, colisionó de frente contra voluntades que había despreciado. Mientras dibujaba mapas de dominio universal, en la sombra de sus triunfos habían florecido nuevos héroes, movidos por otras pasiones y soñando un porvenir muy distinto. Su pretendida cruzada de unificación chocaba contra un abismo, más allá del cual se abría una guerra de mentes donde el ingenio humillaría al músculo, y donde el fuego de una causa justa demostraría ser más resistente que el más duro de los aceros. Mientras Cao Cao cimentaba su imperio sobre los pilares de una disciplina férrea y un cálculo gélido, en las antípodas del escenario histórico chino emergía una figura de una naturaleza radicalmente distinta. Liu Bei, honrado con el apelativo de Xuande, poseía lazos de sangre lejanos con la decadente casa imperial Han. A pesar de este ilustre abolengo, su infancia y juventud transcurrieron en la más absoluta miseria. Huérfano de padre a temprana edad, el joven Liu Bei se veía forzado a tejer sandalias y esteras de paja de sol a sol para poder llevar un mendrugo de pan a su anciana madre. Sin embargo, ni siquiera en las horas más oscuras de la precariedad perdió su porte majestuoso ni ese insólito magnetismo capaz de ganarse la devoción incondicional de quienes lo rodeaban. El cruce de destinos que cambiaría el rumbo de la historia tuvo lugar en su comarca natal, justo cuando los edictos gubernamentales clamaban por voluntarios para aplastar la rebelión de los turbantes amarillos. Frente a los carteles de reclutamiento, sus pasos se cruzaron con los de dos hombres excepcionales. El primero era Guan Yu, un coloso de barba luenga y un sentido del honor tan afilado como su hoja, quien vivía como prófugo tras haber derramado sangre para defender a un inocente. El segundo respondía al nombre de San Fei, un carnicero de temperamento volcánico y fuerza descomunal, cuyo corazón latía dispuesto a sacrificarse por cualquier causa justa. Bajo la sombra fragante del jardín de los melocotoneros, situado tras la morada de San Fei, estos tres hombres sellaron un juramento inquebrantable. Prometieron ante los cielos que, aunque no habían compartido el día de su nacimiento, caminarían juntos hacia la muerte en una misma fecha, consagrando hasta el último aliento a la salvación del imperio y al amparo de los más desfavorecidos. Los albores de la travesía de Liu Bei estuvieron marcados a fuego por la amargura de la derrota. A diferencia de su antagonista Cao Cao, no contaba con vastos latifundios ni graneros desbordantes. Durante interminables años, él y sus hermanos jurados vagaron como caballeros errantes, ofreciendo el acero de sus armas a diversos señores de la guerra, aferrándose a la quimera de hallar a un líder que auténticamente velara por el bienestar de la nación.
Liu Bei llegó a militar bajo los estandartes de Yuan Shao, con Sun Quan e incluso en las filas del mismísimo Cao Cao. Pero en cada campamento, la desilusión volvía a golpearlo. Los caudillos de aquella era sangrienta solo respondían al llamado de la codicia y a la sed de gloria personal. El agudo instinto de Cao Cao no tardó en percibir el peligro que entrañaba aquel supuesto aliado. Cuenta una célebre leyenda que, mientras compartían copas de vino al abrigo de una tormenta eléctrica, Cao Cao clavó su mirada en él y sentenció que los únicos héroes verdaderos bajo el cielo eran ellos dos. Preso del pánico al creer que sus aspiraciones más íntimas habían sido puestas al descubierto, Liu Bei dejó caer sus palillos, disimulando su turbación tras el estruendo de un trueno. Consciente de que sus visiones del mundo eran incompatibles, huyó del lado de Cao Cao poco después. Y es que, mientras para el Señor del Norte el mundo no era más que un simple instrumento de dominación, para Liu Bei la paz del mundo era el objetivo supremo. Hacia el año 207, Liu Bei se hallaba en un callejón sin salida. Había cruzado el umbral de su quinta década de vida sin lograr consolidar un palmo de tierra propia ni un ejército regular. Había encontrado un precario asilo bajo el ala de su pariente Liu Biao, en la opulenta provincia de Jingzhou, pero el peso del tiempo que se escurría entre sus dedos lo atormentaba. Cierto día, al palpar sus muslos, ahora engrosados por la inactividad de la silla de montar, rompió a llorar desconsoladamente. Se lamentaba de que la flor de su vida se marchitara en la molicie mientras el imperio se desangraba. Fue en aquel instante de zozobra cuando un fiel consejero le hizo ver una verdad ineludible. Para doblegar a Cao Cao no bastaba con el coraje suicida de sus tropas. Necesitaba una mente prodigiosa, un intelecto capaz de abarcar toda China con una sola mirada. Así dio comienzo la legendaria búsqueda de Zhuge Liang, el erudito venerado bajo el místico sobrenombre del dragón durmiente. Zhuge Liang llevaba una existencia de ermitaño en la serenidad de las montañas de Longzhou, alternando las labores del campo con el escrutinio minucioso de antiguos pergaminos de política y arte militar. Al tener noticias del genio oculto, Liu Bei emprendió el camino hacia su modesta morada. Aquella peregrinación quedaría grabada con letras de oro en los anales como las 3 visitas a la choza de paja. En su primer intento, el sabio se hallaba ausente. En la segunda ocasión, desafiando vientos gélidos y una nevasca implacable, Liu Bei llamó de nuevo a su puerta, topándose únicamente con el hermano del estratega. Guan Yu y San Fei, hirviendo de indignación, comenzaron a murmurar que su señor se arrastraba indignamente ante un vulgar campesino. No obstante, Liu Bei demostró la inquebrantable paciencia que forja a los verdaderos líderes. Al presentarse por tercera vez, descubrió a Zhuge Liang sumido en un profundo sueño. En lugar de interrumpir su descanso, aguardó con absoluta reverencia a la intemperie durante horas, hasta que el dragón durmiente finalmente abrió los ojos. Conmovido hasta la médula por una devoción tan genuina y humilde, el sabio accedió a desentrañar junto a él los males que asolaban a la nación. Fue entre las frágiles paredes de aquella choza donde germinó el célebre plan de Longzhou. Con una clarividencia pasmosa, Zhuge Liang le explicó que el señor del norte, Cao Cao, se había vuelto inexpugnable, mientras que San Juan custodiaba el este con garras de hierro. La única ruta viable hacia la victoria residía en forjar un tercer pilar de poder en los vastos territorios del suroeste. El erudito profetizó que China debía fracturarse en 3 grandes bloques como paso ineludible antes de su futura reunificación. Le delineó una hoja de ruta perfecta. Debía apoderarse de las ricas provincias de Jingzhou y Yizhou, sellar una alianza estratégica con San Juan y aguardar con paciencia felina el instante propicio para lanzar una ofensiva definitiva hacia el norte. Aquella tarde, Liu Bei no solo reclutó a un consejero brillante, había encontrado al arquitecto maestro de su futuro imperio. La irrupción de Zhuge Liang transmutó por completo el espíritu de las tropas de Liu Bei. El joven estratega impuso un orden marcial impecable e introdujo maniobras tácticas que explotaban con maestría tanto la orografía del terreno como los miedos ocultos del enemigo. Las primeras escaramuzas contra las vanguardias del norte evidenciaron de inmediato que Liu Bei había dejado de ser una presa fácil. Pero la verdadera tormenta aún estaba por desatarse.
Tras consolidar su yugo sobre las planicies septentrionales, Cao Cao movilizó su maquinaria de guerra colosal en dirección sur, con el objetivo de aniquilar a Liu Bei y adueñarse de las fértiles cuencas del río Yangtze. El panorama era desolador. Hostigados por un enjambre enemigo, los soldados de Liu Bei, arrastrando tras de sí a decenas de miles de refugiados civiles que preferían el exilio a la tiranía de Cao Cao, emprendieron una agónica y lenta retirada. Durante la masacre de Changban, la catástrofe rozó a Liu Bei, quien estuvo a un suspiro de perder la vida y de ver aniquilada a toda su estirpe. Fue allí donde su inquebrantable general Zhao Yun esculpió su nombre en la eternidad, abriéndose paso en solitario a través de un océano de lanzas enemigas para rescatar al hijo lactante y heredero de su señor. A pesar de los derroches de heroísmo, resultaba evidente que no lograrían sobrevivir en la soledad. Liu Bei se enfrentaba a la encrucijada más oscura de su existencia. A sus espaldas rugía el implacable río, frente a él avanzaba una marea invencible de acero y entre sus manos solo sostenía la fe ciega en la justicia de su causa. En ese abismo de desesperación, Zhuge Liang puso sobre la mesa un envite audaz. Se ofreció voluntario para adentrarse en las tierras del Wu Oriental con la titánica misión de persuadir a su líder, San Wan, para que unieran sus ejércitos. Era una empresa diplomática sobre cuyo filo pendía el destino de la nación entera. Con este paso audaz, la era del exilio constante de Liu Bei tocó a su fin. Dejó de ser un mero paria acorralado. Ahora caminaba escoltado por la mente más brillante de su era y flanqueado por los guerreros más formidables que las crónicas recordarían. Había abrazado la devoción por el pueblo como su bandera y había hallado al visionario capaz de materializar esos ideales utópicos en los cimientos de una nueva nación. La sombra amenazante del tirano ya oscurecía las riberas del Yangtze. No obstante, fue precisamente allí, en el fondo del pozo de la desesperanza, donde se prendió la chispa que reescribiría para siempre el mapa del mundo conocido. Corría el año 208 cuando sobre las aguas majestuosas del Yangtze comenzaron a arremolinarse nubarrones oscuros, presagio inequívoco de la carnicería naval más espectacular que la antigua China hubiera presenciado jamás. Habiendo subyugado de forma definitiva los dominios del norte, Cao Cao congregó un monstruo bélico de proporciones míticas. Los anales clásicos aseguran que sus huestes ascendían a la terrorífica cifra de 800.000 combatientes. Si bien los eruditos contemporáneos reducen esa estimación a unos 200.000 efectivos reales, para los feudos fragmentados del sur seguía siendo un maremoto imparable de picas y estandartes. Tal era la arrogancia de Cao Cao y su ceguera ante la inminente victoria, que tuvo la osadía de remitir un mensaje a San Wan, señor del Este, invitándole a capitular sin derramar una gota de sangre y ofreciéndole unirse a una supuesta partida de caza para exterminar a los rebeldes restantes. El panorama para los sureños no podía ser más lúgubre. En los salones del Consejo de San Juan, el pavor había contagiado a la mayoría de los ministros, quienes rogaban de rodillas que se firmara la rendición inmediata. Argumentaban, con lógica aplastante, que la maquinaria de Cao Cao era invencible y que su imponente flota, arrebatada en los tramos superiores del río, neutralizaba el mayor escudo del sur. La barrera natural del agua. Pero fue en este momento crítico cuando la figura de Zhuge Liang, en calidad de embajador de Liu Bei, entró en el tablero. Con una oratoria hipnótica y una serenidad granítica, logró exorcizar los temores del joven San Juan, desmitificando la supuesta invulnerabilidad del enemigo. Le hizo ver que los invasores del norte eran de secano, ajenos a los caprichos de las corrientes fluviales, y que las epidemias ya empezaban a diezmar sus campamentos. En un arrebato de furia y resolución, San Juan desenvainó su espada y cercenó de un tajo la esquina de su escritorio, bramando que aquel que osara volver a susurrar la palabra rendición correría la misma suerte que aquel mueble. Así quedó sellada con fuego la mítica alianza entre los dos líderes. Las fuerzas conjuntas de Liu Bei y San Juan sumaban apenas 50.000 almas, una cifra ridícula frente al gigante norteño. Sin embargo, su verdadera fortaleza radicaba en quienes los comandaban. Los intelectos más brillantes de su generación, representados por Zhuge Liang y el deslumbrante almirante del sur, Zhou Yu. Ambos visionarios coincidieron en que la única vía hacia la salvación consistía en doblegar a los elementos y tejer una red de engaños mortales.
El campamento enemigo había echado anclas en la ribera septentrional del Yangtze, en un enclave lúgubre bautizado como los Acantilados Rojos. Acosados por los mareos constantes y los brotes de enfermedades causadas por el vaivén de las olas, los hombres del norte sufrían lo indecible. Para remediarlo, Cao Cao cometió el error más catastrófico de su vida. Ordenó encadenar todas sus embarcaciones con pesados eslabones de hierro y cubrirlas con planchas de madera maciza, buscando forjar una superficie tan estable como tierra firme para el tránsito de sus jinetes e infantería. Al hacerlo, transformó su armada en una colosal metrópolis flotante, pero la condenó a una inmovilidad suicida. Zhou Yu y Su Liang captaron al vuelo aquel error garrafal y concibieron una trampa maestra. Pero para materializar su letal coreografía, el simple valor de los soldados no era suficiente. Necesitaban que los cielos soplaran a su favor. En aquella época del año, los vendavales que azotaban el Yangtze solían provenir del noroeste, lo que otorgaba una clara ventaja a Cao Cao. Para desatar un infierno de fuego efectivo, los aliados requerían desesperadamente un vendaval del sureste que empujara las llamas directamente hacia la mole encadenada. Valiéndose de su prodigiosa erudición en las artes de la meteorología, Su Liang vaticinó una alteración abrupta y efímera en los patrones climáticos. A fin de narcotizar la guardia del dictador, los estrategas orquestaron un teatro de sombras sin igual. El veterano general sureño Huang Gai fingió una ruptura violenta con Zhou Yu y envió mensajes secretos ofreciendo su rendición incondicional a las huestes enemigas. Cao Cao, embriagado por su propia grandeza, mordió el cebo. Aguardaba frotándose las manos la llegada de la flotilla de desertores, convencido de que traían consigo jugosos suministros. En la oscuridad de la noche acordada, el firmamento sobre el cauce del río se transfiguró. Un violento viento del sureste comenzó a aullar, materializando punto por punto la profecía de Su Liang. La escuadra de Huang Gai, compuesta por unas cuantas decenas de barcazas ligeras y veloces, zarpó enfilando hacia el corazón del enjambre naval enemigo. Aquellos navíos no transportaban ni grano ni tropas. En sus entrañas se escondían un arsenal mortífero de cañas secas y fardos de paja, empapados en aceite resinoso y espolvoreados con azufre. Al acortar distancias, casi rozando la vanguardia enemiga, los marineros prendieron fuego a las mechas y saltaron ágilmente a pequeños botes de remos. Los barcos incendiarios, propulsados por el huracán, se incrustaron a una velocidad espeluznante contra aquel bosque impenetrable de mástiles estáticos. Al estar todas las naves cosidas con cadenas de hierro, el infierno se propagó en un parpadeo. Uno a uno, los majestuosos galeones del norte se metamorfosearon en piras funerarias colosales. Las ráfagas de viento esparcieron las ascuas candentes, devorando no solo la flota, sino también las tiendas de la infantería acampada en la orilla. Se desató sobre las aguas un pandemonio indescriptible. Los alaridos agónicos de decenas de miles de gargantas eran silenciados por el rugido atronador del fuego y el batir enloquecido de las olas. La trampa de las cadenas había convertido a la flota en un matadero flotante del que nadie podía escapar. Presas del terror más absoluto, los soldados del norte, que jamás habían aprendido a nadar, se arrojaban a las aguas heladas del Yangtze, abrazando a una muerte segura en las profundidades. Desde tierra firme, Cao Cao contempló con los ojos desorbitados cómo su sueño imperial se reducía a cenizas, asumiendo con amargura que la guerra estaba perdida. El holocausto en los acantilados rojos ardió con una virulencia tan salvaje que, según cuentan los cantares de gesta, la roca de aquellas paredes se tiñó para toda la eternidad con un tono carmesí. Lo que quedaba de la formidable máquina de guerra septentrional emprendió una huida vergonzosa a través de senderos angostos y lodazales traicioneros. A lo largo del Calvario, el genio de Su Liang ya había orquestado mortíferas emboscadas. El propio Cao Cao rozó la captura cuando su ruta fue cortada de tajo por la imponente figura de Guan Yu. No obstante, las leyendas susurran que el honorable guerrero, recordando cierta clemencia que el dictador le había profesado en épocas remotas, hizo honor a su inquebrantable código de caballería y apartó su espada, permitiendo que su némesis se escabullera entre las sombras. El épico choque en los acantilados rojos supuso la gran bisagra que reescribiría el destino de la antigua China durante las siguientes décadas.
La debacle sufrida por Cao Cao resultó demoledora. La fantasía de aglutinar el vasto territorio bajo la sombra de una sola corona se esfumó como el humo. Su prestigio, hasta entonces intocable, se resquebrajó de raíz, perdiendo en el abismo del río a la flor innata de sus regimientos. Para Liu Bei y San Wan, sin embargo, este milagro táctico fue la piedra angular sobre la que edificarían sus futuros reinos. Habían demostrado ante los ojos de todos que el coloso del norte sangraba y que su invencibilidad era un mero espejismo. A partir de aquellas jornadas de fuego y acero, la cartografía política del imperio comenzó a trazar líneas muy definidas. Cao Cao se aferró a su dominio sobre las vastas planicies septentrionales, pero se vio obligado a lamerse las heridas y a trincherarse para proteger sus propios dominios. Por su parte, San Juan afianzó con puño de hierro su soberanía en los prósperos deltas del este y el mediodía. Mientras tanto, guiado por la brújula magistral de Zhuge Liang, Liu Bei al fin vislumbró el momento idóneo para reclamar un territorio propio. El cauce inmenso del Yangtze se erigió como un foso natural inquebrantable que partiría en dos un mundo condenado a odiarse. La era de las marchas militares incontestables tocaba a su fin. Amanecía ahora un tiempo sombrío gobernado por la diplomacia de las dagas, las trincheras infranqueables y las conspiraciones palaciegas. Las llamas que calcinaron las naves en el río no solo devoraron los sueños de Cao Cao, sino que redujeron a cenizas las viejas estructuras del imperio, despejando el terreno para que brotaran tres poderes monumentales. Ninguno de ellos poseía, por el momento, la fuerza necesaria para pulverizar a los otros dos. Los ecos de la matanza en los acantilados rojos se apagaban lentamente, pero la contienda suprema apenas asomaba en el horizonte, deparando nuevos y desgarradores tormentos para aquellos héroes cuyo destino pasaba ahora por esculpir sus propias naciones en el lienzo resquebrajado de un mundo en ruinas. Tras el dantesco infierno desatado en los acantilados rojos, la geografía política del Imperio del Centro comenzó a cimentar una estabilidad que la nación no había saboreado en décadas enteras. Las embestidas frontales de huestes colosales cedieron su lugar a una era dominada por la guerra de trincheras y una diplomacia sutil y enrevesada. Despuntó así una etapa en la que los tres gigantes comprendieron, de una vez por todas, que ninguno poseía la supremacía absoluta para aniquilar a sus dos rivales de un solo zarpazo. Así amaneció la verdadera época de los tres reinos, donde cada estado forjó una maquinaria gubernamental única y proyectó su propia visión sobre el porvenir de la antigua China. En las vastas extensiones septentrionales, Cao Cao, a pesar del amargo revés sufrido en el mediodía, se mantenía como el señor de la guerra más temible. Volcó entonces toda su energía en blindar su retaguardia. En el año 213, fue investido con el título de duque vasallo de Wei, y apenas 3 años más tarde, se erigió como el monarca absoluto de dichos territorios. En la práctica, había esculpido un estado soberano dentro de las entrañas del imperio. Cao Cao perseveró en la expansión de su intrincada red de colonias agrario-militares, un mecanismo maestro que garantizaba el sustento de sus legiones al margen de las inclemencias meteorológicas o las fluctuaciones de los mercados. Impulsó con vehemencia la reconstrucción de las redes de irrigación y el trazado de nuevas rutas comerciales, metamorfoseando el norte en una fortaleza económica inexpugnable. Su flamante capital, Xuchang, floreció como un faro cultural donde las letras y las artes alcanzaron su cenit, y aunque el caudillo jamás se ciñó formalmente la corona imperial, prefiriendo mantener la fachada de humilde súbdito de la dinastía Han, su palabra era la única ley. Simultáneamente, en los confines del suroeste, Liu Bei, guiado paso a paso por la mente maestra de Zhuge Liang, acarició al fin el sueño de gobernar su propia patria. Durante el año 214, logró conquistar la opulenta provincia de Yizhou, una región legendaria tanto por sus cordilleras inexpugnables como por la fertilidad de sus valles. De esta cuna escarpada nació el reino de Zhou. Fue en este santuario donde Zhuge Liang destapó su faceta como un administrador sin parangón. Promulgó un código legal inflexible pero equitativo, logrando someter la arrogancia de los nobles locales y ganándose el fervor incondicional de los plebeyos. El sabio ministro orquestó el florecimiento de la afamada industria cedera de Sui y sistematizó la extracción de sal, inyectando un torrente de riquezas en las arcas estatales, algo vital para una nación que vivía en un estado de perpetua alerta militar.
El reino de Su se erigió ante el mundo como el único y verdadero heredero legítimo de la majestuosa dinastía Han, otorgando a Liu Bei el aura de rectitud moral indispensable para reclamar el trono de toda la nación. En los horizontes orientales, abrazando el curso inferior del imponente Yangtze, Sanhuan afianzó sus dominios con puño de hierro. Su naciente estado, conocido como el Reino de Wu, cimentaba su poderío sobre la supremacía de su flota naval y un dinámico entramado comercial. A diferencia de las áridas tierras del norte o los ásperos picos del oeste, los súbditos de Wu respiraban un aire de invulnerabilidad, resguardados por el vasto escudo líquido del gran río. Sanhuan demostró ser un equilibrista político magistral, tejiendo y destejiendo alianzas efímeras ora con Cao Cao, ora con Liu Bei, según soplaran los vientos de la conveniencia. El núcleo de su estrategia gubernamental apuntaba hacia la colonización de los territorios meridionales y el blindaje de sus costas. Wu se transformó en un refugio inquebrantable de orden y paz, atrayendo como un imán a miles de almas desterradas del norte que huían del infierno incesante de las guerras. Este ciclo histórico inauguró un titánico duelo de intelectos, un ajedrez a escala monumental que las crónicas bautizaron como la batalla de las mentes. Los protagonistas absolutos de este teatro de sombras fueron Su Zheliang, enarbolando el estandarte de Su, y Sima Yi, una figura enigmática que comenzaba a acaparar el protagonismo absoluto en la corte de Wei. Si el dragón durmiente encarnaba el genio de la ofensiva y las maniobras tácticas de precisión quirúrgica, Sima Yi era el rostro de la cautela petrificada y la paciencia inagotable. El estratega norteño comprendía a la perfección que los recursos de Wei aplastaban a los del sur, por lo que su único objetivo era desangrar lentamente al enemigo mediante una guerra de desgaste y muros infranqueables. El duelo entre estos dos colosos se elevó a la categoría de arte marcial supremo, donde cada batallón desplazado era un movimiento meditado milimétricamente. En paralelo, las entrañas de los tres reinos palpitaban con un fervor reconstructivo. En las tierras de Wei, echó raíces el intrincado sistema de los 9 rangos, un método revolucionario que jerarquizó y purificó la selección de funcionarios para la maquinaria estatal. En las montañas de Su Zheliang llevaba la ingeniería bélica a nuevas cotas, diseñando letales ballestas de repetición y sofisticados artilugios para transportar víveres a través de desfiladeros imposibles. Por su parte, los astilleros del reino de Wu no conocían el descanso, botando naves de proporciones colosales que lograban alcanzar las remotas islas de los mares del sur. A pesar de que los tambores de guerra nunca dejaron de repicar en las fronteras, el día a día del campesinado recuperó cierta normalidad. Las familias retornaron a los surcos abandonados, los mercados rebosaron de bullicio y las academias volvieron a abrir sus puertas. No obstante, bajo este barniz de prosperidad latía un veneno de desconfianza mutua. El pacto de sangre forjado entre Liu Bei y Sanhuan entre las llamas de los acantilados rojos comenzaba a agrietarse peligrosamente. La semilla de la discordia llevaba el nombre de Jingzhou, una provincia de incalculable valor geoestratégico que otorgaba a su poseedor las llaves del curso medio del Yangtze. Liu Bei se aferraba a estos dominios con uñas y dientes, mientras que Sanhuan reclamaba su soberanía argumentando derechos inalienables. Las embajadas y los cruces de mensajeros apenas lograban postergar un derramamiento de sangre que se antojaba inevitable. En lo más profundo de su ser, cada uno de los tres monarcas sabía que una coexistencia pacífica y eterna era una mera ilusión al fin y al cabo. El sacrosanto mandato del cielo era exclusivo y solo podía coronar a un único señor. Fue durante esta década cuando se cinceló el código ético definitivo de los tres reinos. Era una era dorada poblada por titanes que anteponían la lealtad inquebrantable y el honor del guerrero a su propio aliento vital. Los nombres de paladines como Wang Yu, San Fei, Zhao Yun o el tuerto Xiao Dun resonaban como truenos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Alrededor de sus figuras se tejían mitos inmortales, y sus proezas se narraban con idéntica veneración tanto al calor de las fogatas campesinas como en los fastuosos salones palaciegos. Aquel periodo demostró que el temple personal y el carisma de un puñado de líderes tenían el poder absoluto de moldear el destino de millones. La cuerda que sostenía el equilibrio entre los tres polos de poder se tensó hasta el punto de ruptura. Al asomar el año 219, el ambiente se tornó asfixiante y explosivo.
Wei en las llanuras boreales, Su en los enclaves occidentales y Wu en las costas orientales se erguían armados hasta los dientes, ansiosos por desatar el siguiente baño de sangre en su carrera por someter a China. Las ciudadelas limítrofes se transformaron en fortalezas impenetrables, los graneros se atestaron de reservas, y ejércitos de espías se deslizaban como sombras entre las capitales, intentando descifrar el próximo movimiento del adversario. Era la calma lúgubre que antecede a una tempestad apocalíptica, un huracán dispuesto a cegar las vidas de aquellos venerables pioneros que habían desenvainado sus espadas décadas atrás, cuando los turbantes amarillos desataron el primer infierno. El majestuoso choque de titanes se adentraba en su acto más desolador, el momento inexorable en el que la vieja guardia de héroes legendarios debía claudicar ante el empuje de nuevos amos. La armonía tricéfala era una bóveda de cristal agrietado que se sostenía exclusivamente gracias al ingenio de unas pocas mentes privilegiadas. Mientras Su Liang trazaba mapas de invasión y Sima Yi levantaba murallas inexpugnables, el imperio del centro contenía el aliento. Nadie intuía todavía que el crepúsculo de la edad dorada de los paladines se cernía sobre ellos, ni que aguardaban tormentos aún más crueles que alterarían para siempre el rostro de las dinastías venideras. Pero durante aquellos 10 años de gracia, la nación entera se aferró a la esperanza del anhelado orden que cada uno de los 3 caudillos prometía grabar en sus estandartes. Alcanzado el umbral del año 219, el drama de los 3 reinos alcanzó su cima más dolorosa y visceral. Aquellos que antaño habían jurado proteger la patria entre el aroma a melocotón o en las trincheras manchadas por las insignias amarillas, entraban ahora en el sombrío otoño de sus existencias. La balanza que se había equilibrado tras las cenizas de los acantilados rojos se resquebrajó de la manera más cruel y sangrienta imaginable. El primer mazazo que dinamitó los cimientos de la fraternidad entre Su y Wu fue el sangriento conflicto por la región de Jingzhou. Guan Yu, cuya mera mención evocaba lealtad indomable y valor sobrenatural, ejercía de guardián de aquellas tierras vitales a orillas del Yangtze. Sin embargo, su orgullo desmesurado y su tajante negativa a buscar acuerdos con San Juan pavimentaron el camino hacia la fatalidad. Mientras el coloso barbudo lideraba una arrolladora ofensiva hacia el norte para golpear las puertas de Wei, el señor de Wu le hundió una daga trapera en la espalda. Abandonado a su suerte por antiguos camaradas y cercado sin esperanza de rescate, el invencible dios de la guerra fue capturado y decapitado. Su trágico final no solo supuso un golpe militar letal para las aspiraciones de Liu Bei, sino que marcó el funeral de la caballerosidad legendaria, el código de honor que hasta entonces había refrenado a los guerreros de cometer vilezas absolutas, murió junto a él. Apenas digerida esta tragedia, exhaló su último aliento el gran arquitecto de aquella era de caos. Cao Cao. Falleció en Luoyang, llevándose a la tumba el poder absoluto sin haberse atrevido jamás a ceñirse oficialmente la diadema del emperador. Su heredero, Cao Pi, carecía de tales escrúpulos. Sin temblarle el pulso, despojó del trono al último y melancólico monarca Han y proclamó a los 4 vientos el nacimiento de la gloriosa dinastía Wei. Como réplica inmediata, Liu Bei, erigiéndose como el único guardián legítimo del linaje depuesto, se autocoronó emperador en los palacios de Chengdu. Pero aquella coronación tuvo sabor a ceniza. La mente del nuevo monarca de Su estaba envenenada por una sed de venganza ciega por el asesinato de su hermano de sangre, Guan Yu. Desoyendo los ruegos desesperados de Su Liang, quien le imploraba preservar la frágil paz con el este para concentrar sus ejércitos contra el enemigo septentrional, Liu Bei arrastró a su nación entera a una guerra suicida contra el reino de Wu. Esta locura desembocó en la apocalíptica batalla de Xiaoting en el año 222. El joven y brillante mariscal sureño, Lu Xun, desplegó una magistral táctica de tierra quemada, atrayendo a las interminables columnas de Liu Bei hacia las gargantas boscosas y claustrofóbicas del sur. Un diluvio de fuego nocturno devoró los campamentos de Su, transformando una cruzada de venganza en una desbandada patética y humillante. Liu Bei, con su ejército aniquilado y el cuerpo devorado por la enfermedad, se refugió en la inexpugnable fortaleza de Baidi. Allí, en el año 223, exhaló su último suspiro, no sin antes encomendar, envuelto en lágrimas, el futuro de su frágil vástago y el destino de su imperio a las manos de Su Liang.
De este modo, Zhuge Liang quedó como el último pilar solitario de una estirpe de titanes extintos, cargando sobre sus hombros el peso abrumador de una nación entera. Asumiendo el manto de regente, consagró cada segundo de los años que le restaban a materializar aquel juramento que le hizo a Liu Bei bajo el humilde techo de una cabaña de paja. Su portentoso intelecto comprendía que el pequeño estado de Zhu jamás sobreviviría al aislamiento prolongado. La única y desesperada salida era despedazar al coloso de Wei. A partir del año 227, el dragón durmiente orquestó 5 colosales expediciones militares hacia el norte. Fueron épocas de marchas infernales a través de los escarpados picos de Kunling, donde cada legua conquistada exigía un tributo de sudor, sangre y privaciones inenarrables. En el crisol de estas campañas, Zhuge Liang se batió en duelo contra el rival más formidable de su existencia. Sima Yi. Fue una colisión antológica entre dos doctrinas militares diametralmente opuestas. El genio de Zhu exprimía hasta la última gota de su intelecto, llegando a inventar bueyes de madera mecánicos para transportar el grano por los desfiladeros y coreografiando formaciones de combate indescifrables. En la otra orilla, Sima Yi abrazó la exasperante estrategia de la tortuga. Era plenamente consciente de que el reloj era su mejor aliado. Se limitaba a observar desde las murallas, esperando pacientemente a que los graneros de Zhu se vaciaran y a que la salud del exhausto Zhuge Liang colapsara bajo el peso de su propia genialidad. Sima Yi ignoraba de forma estoica cualquier provocación, incluso cuando el estratega sureño le envió vestidos de mujer para mofarse de su presunta cobardía. Él sonrió en silencio. La prudencia absoluta del comandante norteño demostró ser el escudo perfecto contra el intelecto más afilado de su tiempo. La quinta y última ofensiva, en el año 234, condujo a las legiones de Zhu hasta las ventosas llanuras de Busang. Para entonces, la enfermedad ya devoraba las entrañas de Zhuge Liang. A pesar de ello, supervisaba personalmente hasta el último pergamino de suministros, racionaba el grano con sus propias manos y se negaba a cerrar los ojos para descansar. Las crónicas relatan que cuando Sima Yi fue informado sobre la extenuante rutina de su némesis, pronosticó con frialdad que al dragón durmiente le quedaba poco tiempo en este mundo, pues su mente ardía sin cesar mientras su cuerpo famélico se marchitaba. Aquel vaticinio oscuro se cumplió a rajatabla. Una noche de otoño, bajo el resplandor gélido de las constelaciones sobre Busang, el estratega supremo cerró los ojos para siempre en el interior de su tienda de campaña. Su último suspiro sepultó consigo toda una era. Fiel a su naturaleza previsora, Zhuge Liang dejó selladas unas instrucciones minuciosas para garantizar la retirada intacta de sus huestes. Incluso desde las sombras del inframundo, su ingenio logró helar la sangre de Sima Yi. Cuando las tropas norteñas se lanzaron en tromba para masacrar a los soldados en fuga, las vanguardias de Zhu descubrieron repentinamente una estatua de madera de tamaño real de su amado líder, sentada sobre su habitual carro de guerra. Convencido de que Zhuge Liang había simulado su propia muerte para tenderle una trampa diabólica, Sima Yi dio la orden desesperada de abandonar la persecución y huir presa del pánico. Con el paso de los años, el pueblo acuñó un proverbio inmortal. Un Zhuge Liang muerto fue capaz de hacer huir a un Sima Yi vivo. Con la partida definitiva del dragón durmiente, el fuego sagrado de la lucha por los ideales nobles se extinguió sin remedio. La mítica congregación de héroes, Cao Cao, Liu Bei, Wang Yu, Zhang Fei y Zhuge Liang, pasó a pertenecer al reino de las leyendas, legando a sus herederos una patria cubierta de cicatrices, desolada, pero aún aferrada a las espadas. Amanecía ahora la hora de hombres de miras mucho más estrechas, movidos por ambiciones rastreras. Las dagas ocultas en los pasillos de palacio sustituyeron al choque abierto de las lanzas en los valles. La grandiosa epopeya de los tres reinos comenzaba a deslizarse irremediablemente hacia su ocaso, abonando el terreno para unas bestias políticas que aguardaban pacientemente en la penumbra, listas para devorar los frutos del esfuerzo de los titanes caídos y unificar a China sobre el cementerio de sus ilusiones rotas. El recuerdo imperecedero de estos colosos trascendió el polvo de los siglos. Sus grandezas, sus miserias, su magnanimidad y sus trágicos desenlaces se entrelazaron para siempre en el ADN del alma nacional. No obstante, en las profundidades de la corte de Wei, ya germinaba una conspiración de proporciones sísmicas,
Un plan maestro destinado a poner el punto final al sangriento relato de los tres estados y a borrar para siempre los nombres de sus dinastías de los anales del mundo. Tras el funeral del genial estratega de Zhou, el mapa dividido de China se adentró en una etapa de inexorable marchitamiento. Los sagrados principios de lealtad absoluta y arrojo suicida que habían enardecido los corazones de la primera estirpe heroica fueron reemplazados progresivamente por un pragmatismo glacial y una brutal guerra civil intramuros. El epicentro de los seísmos históricos abandonó los ensangrentados campos de batalla para instalarse en la quietud asfixiante de las cámaras palaciegas. Sima Yi, el mismo arquitecto de la defensa que frustró los sueños del dragón durmiente durante años, se desveló no solo como un genio de los escudos, sino como un depredador político poseedor de una paciencia antinatural. Sobrevivió al reinado de múltiples emperadores de la casa de Cao, fingiendo siempre una lealtad canina, mientras la corona saltaba de una cabeza débil a otra aún más frágil. Fue en el año 249 cuando, sintiéndose acorralado por una facción que intentaba recortar el poder de su clan, Sima Yi desencadenó un golpe de estado fulminante en el corazón de la capital. Este episodio, grabado a fuego en las crónicas como el incidente de las tumbas de Gaoping, cambió el tablero en un santiamén. En cuestión de pocos días, la orgullosa casa de Cao quedó despojada de todo poder real sobre su propio reino. Las llaves del estado norteño cayeron en las manos de Sima Yi y, tras su muerte, pasaron a sus ambiciosos herederos, Sima Si y Sima Zhao. Mientras el norte sufría esta metamorfosis en las sombras, en las montañas occidentales el reino de Zhou se precipitaba al abismo a una velocidad vertiginosa. El sucesor militar de Zhou Zheliang, el valiente Jiang Wei, empeñó su vida en perpetuar las campañas invasivas, pero las arcas y las reservas humanas del diminuto estado se exprimieron hasta la sequedad absoluta. Para agravar la tragedia, el emperador Liu Zhan, el mismísimo hijo del legendario Liu Bei, resultó ser un monarca indolente, pusilánime y entregado a los placeres. Se dejó envolver fácilmente por las lenguas viperinas de los eunucos de la corte, seres parásitos que solo velaban por engordar sus propios tesoros. Toda la magistral arquitectura gubernamental que Zhou Zheliang había cincelado con tanto desvelo se desmoronó, carcomida por la desidia y la podredumbre moral. En el año 263, una marea humana bajo los estandartes de Wei, teledirigida desde las sombras por el voraz clan Sima, desató una invasión a gran escala sobre las tierras occidentales. La subyugación de Zhou se consumó con una rapidez que cortaba el aliento. Las legiones norteñas, guiadas por la intrepidez del general de Nai, ejecutaron una marcha suicida cruzando macizos montañosos que se creían humanamente intransitables, materializándose como espectros a las mismísimas puertas de Chengdu. El emperador Liu Zhan, desprovisto de la más mínima chispa de coraje, ordenó abrir las murallas y entregó su corona sin derramar una sola lágrima. Así, de la manera más humillante, expiró la utopía de Liu Bei de revivir el esplendor de Han. El reino de Zhou, el primero de los tres en caer, fue borrado del mapa y asimilado como una simple provincia más de sus conquistadores. Un par de años más tarde, en el 265, el nieto de Sima Yi, un joven implacable llamado Sima Yan, dictaminó que el teatro de las marionetas debía clausurarse. Arrancó del trono al último y penoso emperador títere de la casa de Wei y proclamó por decreto imperial la fundación de una nueva dinastía. La dinastía Jin. A partir de aquel instante, sobre el ajedrez del imperio del centro solo quedaban dos reyes. La joven, voraz y militarizada maquinaria de Jin en las tierras septentrionales, y un decrépito y moribundo reino de Wu en el extremo sur. La eliminación del último obstáculo para la unificación total era solo cuestión de que las manecillas del reloj avanzaran. El orgulloso reino de Wu, el mismo que décadas atrás había humillado al norte en la epopeya de los acantilados rojos bajo el liderazgo de San Juan, se había transformado en un cadáver insepulto. Su último monarca, Sanao, se ganó a pulso el dudoso honor de ser recordado como uno de los tiranos más sádicos y desquiciados de toda la antigüedad china. Dilapidaba las reservas de su nación en bacanales extravagantes y construcciones absurdas, mientras los astilleros y las fortificaciones fronterizas se pudrían bajo el musgo. Su ferocidad sanguinaria ahuyentó incluso a los paladines más fieles y a los consejeros más lúcidos de la corte.
Finalmente, en el año 280, el monarca Sima Yan alzó su mano y ordenó el inicio de la tormenta final. Una colosal armada de guerra con los estandartes de Jin se dejó caer como una avalancha siguiendo el curso del imponente Yangtze. En un último y desesperado intento por frenar a los invasores, las tropas sureñas tensaron cadenas ciclópeas de acero atravesando el cauce del río y sembraron estacas afiladas ocultas bajo la corriente. Sin embargo, los estrategas del norte recurrieron a un viejo truco. Lanzaron por delante de sus navíos gigantescas balsas atestadas de materia incendiaria. El infierno flotante fundió las cadenas y convirtió las defensas en cenizas, dejando la arteria fluvial libre de obstáculos para el escuadrón imperial. El desmoronamiento de la capital oriental fue vertiginoso. Cuando los ejércitos norteños irrumpieron en las calles, el infame Sanao entregó su rendición con la misma docilidad patética que años atrás mostrara el señor de Su. Con este último acto de claudicación en el año 280, el telón cayó definitivamente sobre la majestuosa y convulsa era de los Tres Reinos. Tras casi un siglo entero sumergida en un baño de sangre, rebeliones apocalípticas y feudos fracturados, la tierra milenaria volvía a soldar sus pedazos, unida bajo el puño de hierro de la dinastía Jin. La clarividente profecía que Su Liang formulara en su cabaña de paja, augurando que el mundo bajo el cielo estaba condenado a despedazarse para poder volver a ser uno, se materializó hasta la última coma. Pero el precio pagado por esta reunificación fue terrorífico. Millones de seres humanos habían servido de pasto a las espadas y al hambre. Urbes legendarias yacían sepultadas bajo montañas de escombros y un acervo cultural invaluable había sido borrado de la memoria para siempre. El legado de aquel ciclo de oscuridad y genialidad estuvo envuelto en contrastes amargos. La triunfante dinastía Jin, usurpadora del trono de los héroes, fracasó estrepitosamente a la hora de regalarle al pueblo un periodo de paz duradera. No obstante, fue precisamente aquel siglo de los Tres Reinos el que obsequió al alma y a la cultura china el panteón de mitos, arquetipos y relatos épicos que continúan latiendo con fuerza inusitada en el presente. La epopeya sobre cómo el orden brota del más absoluto de los caos, y cómo la voluntad de unos pocos elegidos es capaz de cincelar el destino de una raza entera, se convirtió en el cimiento inagotable de bibliotecas enteras, cantares populares y vibrantes representaciones teatrales. La desgarradora época de la división tricéfala legó a la nación una lección grabada en fuego. Ningún trono es eterno y el divino mandato del cielo solo cobija a aquellos mandatarios que consagran su alma a la protección de los más desvalidos. Cao Cao, encarnación de la férrea voluntad de dominio Liu Bei, apóstol de la humanidad infinita y la compasión pura y Su Liang, avatar de la sabiduría que traspasaba los límites mortales, sobrevivieron al olvido. Hoy no son recordados como meros caudillos del pasado, sino como auténticos tótems que representan el culmen de las capacidades del espíritu humano. El tiempo de los Tres Reinos llegó a su inevitable final, pero su leyenda apenas desperezaba las alas para emprender un vuelo glorioso a través de la eternidad. Un viaje que sigue susurrando a las generaciones venideras una verdad inmutable. Incluso en el fondo del pozo más oscuro, de la noche más asfixiante de la historia, siempre nacen astros fulgurantes con el poder suficiente para iluminar el largo y tortuoso sendero de una civilización entera. Y si has disfrutado de este relato legendario, recuerda suscribirte al canal Historia Soñolienta para que podamos seguir descubriendo juntos los ecos del pasado.